Buenos días, estimados espectadores, estimado licenciado, estimados compañeros. A continuación, le vamos a hablar sobre la cultura Valdivia. Somos el grupo 2, conformado por Giovanna Yaribeda Arteaga Muñoz, Karen Melanie Valderramo Barre, Carolina Fernanda Muñoz Molina, Brisnet Michelle Correa Gaibor, Joana Elizabeth Zambrano Mesa y quien les habla, María José Mendieta Vera. A continuación les voy a hablar sobre la cultura Valdivia. Fue una cultura arqueológica que se desarrolló en la costa oeste de Ecuador durante el periodo formativo temprano, entre el 4400 y el 1450 a.C. Los asentamientos pertenecientes a esta cultura ocuparon un territorio que se corresponde a las actuales provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro e Isla Puná. Los restos encontrados, especialmente los objetos cerámicos, llevaron a que fuera considerada como la cultura más antigua de América. Los restos encontrados muestran que fueron un pueblo muy hábil en sus trabajos con la cerámica. En la mayoría de los casos, las piezas estaban destinadas al uso cotidiano, como vasos, jarras. Además, los arqueólogos han hallado estatuillas que representan formas femeninas, las dominadas Venus valdivianas. Los expertos afirman que en sus inicios la economía de esta cultura estaba basada en la recolección, la caza y la pesca. Los moluscos constituyeron una de sus principales fuentes alimenticias, se podría decir, hasta que ellos consiguieron dominar la agricultura. Las evidencias sobre su trabajo demuestran que fue una sociedad sedentaria. El origen de esta cultura es que desde el momento en que se descubrió, esta cultura y su origen ha sido un enigma para los arqueólogos, ya que han tenido varias hipótesis sobre esta cultura, pero ninguna de estas ha sido demostrada. Cuando el arqueólogo que la descubrió, decidieron que esta de aquí fue considerada como la más antigua de toda América, porque es la única en Ecuador que está datada en el formativo temprano. Esto la convierte en anterior a la de los mayas, los aztecas o los incas. Esta cultura fue descubierta en el año 1956 por el arqueólogo guayaquileño que es el señor Víctor Emilio Estrada. A continuación, mis compañeras le van a explicar un poco más del tema. Características de la cultura Valdivia. Aunque ya no se la considera como la cultura más antigua del continente, en sí la cultura Valdivia sigue siendo uno de los primeros, sigue ocupando uno de los primeros puestos cronológicamente aquí en el Ecuador. Sus miembros fueron los primeros en trabajar la cerámica en el territorio ecuatoriano hace unos 5.500 años y 3.500 años antes de Cristo. Fue un pueblo sedentario gracias a que aprendió a dominar la agricultura y dejó de depender por completo del alimento que ellos encontraban en su entorno. También se dice que uno de los asentamientos más reconocidos y antiguos de esta cultura fue en Real Alto. En el sitio se puede contemplar que la cultura Valdivia planificó con antelación las construcciones realizadas, o sea, ellos eran bien organizados. Por otra parte, se han encontrado también pruebas de que de que practicaron la navegación con balsas y velas. Esto les convierte a ellos en los pioneros de la navegación en toda América. Las interpretaciones sobre los restos encontrados muestran que la cultura Valdivia, como una auténtica representante del periodo formativo, que de manera muy rápida se evolucionó hacia una sociedad más compleja.
pues ellos se convirtieron en una cultura que practicaban la agricultura y que levantó asentamientos permanentes y muy organizados. Dentro del descubrimiento, la cultura Valdivia fue descubierta por el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada en el año de 1956. Tras su hallazgo, dedicó toda su vida a estudiarla, junto también eh, a otros dos descubridores que son Clifford Evans y Betty Megans. Ellos, estos dos últimos, fueron quienes elaboraron las teorías sobre las cerámicas de la cultura Valdivia, pero ellos dijeron que esta cerámica procedía de las culturas japonesas, pero sin embargo al contexto de ellos, los otros investigadores rechazaron esas posibilidades, porque dijeron que desde el principio estas cerámicas han pertenecido siempre a la cultura Valdivia. Con respecto al sedentarismo, este, eh, antes del establecimiento de la cultura Valdivia, los habitantes del litoral ecuatoriano eran pequeños grupos de recolectores, pero ocasionalmente, y ellos también se dedicaban a la pesca y a la caza. Pero cuando la cultura Valdivia se asentó en el territorio ecuatoriano, ellos marcaron un inicio del sedentarismo en toda la zona, porque ya estuvo el dominio de la agricultura, que fue el acontecimiento que determinó el cambio del estilo de vida. Gracias a ellos hicieron lo que fueron las cosechas y ya los pobladores ya no dependían de los alimentos que encontraban a su alrededor, sino que ya ellos cosechaban para poder alimentarse. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la organización social. Eh, Como era común en los primeros pueblos del continente, la cultura valdivia se organizó a partir de las líneas triviales. Todos los aspectos de la vida estaban basados en relaciones de parentesco y reciprocidad. Los expertos señalan que es posible que tuvieran chamanes, cuyos papeles fuera relacionarse con el mundo de los espíritus. La civilización valdivia fue una de las primeras en construir asentamientos. Lo hacían junto a las fuentes de agua disponibles y los restos que han mostrado un cierto grado de planificación urbana. Estas aldeas contaban con unas 50 viviendas de forma ovalada. En ellas residían grupos de alrededor de 30 personas relacionadas por parentesco. Ubicación de la cultura valdivia en Ecuador. Los yacimientos arqueológicos de la cultura valdivia están ubicados a lo largo de las cuencas de los ríos del litoral costero ecuatoriano. La localización de los asentamientos se elegía en lugares ricos en recursos y que fueran fértiles para la agricultura. En concreto, los miembros de esta civilización se asentaron en su mayor parte en el Valle de Valdivia, situado en la península de Santa Elena. Esta cultura habitó extensos territorios de las provincias actuales de Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. Se han encontrado también pruebas de que llegaron a habitar algunas zonas situadas en las estribaciones de la cordillera occidental. Esta cultura tenía una capacidad de movilidad muy alta y su influencia alcanzó el sur y norte de Ecuador, el norte de Perú y parte de Mesoamérica. Ya. Costumbres y tradiciones. Más allá de su habilidad con la cerámica y de la importancia de la mujer, poco se sabe de las tradiciones y costumbres de este pueblo, pero vivían en aldeas o tribus, con casas construidas en barreque y eran en forma ovalada. En cada casa vivían cerca de 10 personas.
Los hombres se dedicaban a la caza y pesca y las mujeres al cuidado de los niños, la preparación de alimentos y a la agricultura. Cultivaban las plantas en terrenos que se inundaban con agua y esta era aprovechada para el riego de los cultivos. No está muy claro qué dioses le rendían culto, pero en su cerámica plasmaban imágenes de formas femeninas o la fertilidad. Practicaban el chamanismo, utilizaban como objetivos rituales como el mullo y la concha. A continuación, mi compañera. Costumbres funerarias. Entre otras costumbres funerarias, los miembros de esta cultura realizaban los enterramientos en los mismos montículos en los que construían sus viviendas. Los niños en ocasiones eran enterrados en vasijas de cerámica, mientras que los perros domésticos se enterraban de una manera parecida a la de sus dueños. En religión, no se sabe con certeza a qué dioses les rendían culto, pero sí se sabe que las mujeres eran las que mandaban en la organización política y religiosa de la cultura valdivia. Esto a su vez explica por qué la mayoría de su arte en cerámica se basaba en formas femeninas y que estuviesen tan relacionadas con la fertilidad. La jerarquía era definida por el lado materno. La prueba más contundente que se tiene sobre la adoración a las mujeres por parte del pueblo. En un entierro encontraron en Real Alto yacimiento arqueológico donde predominaba la cultura valdivia. Observamos que la mujer no fue sepultada, ha recibido una atención muy especial. Su tumba fue cubierta por piedras de moler. Segundo a sus pies se encuentran los restos de un hombre que fue descuartizado, lo que sugiere que tal vez él fue parte de un sacrificio en honor a la mujer. Es por eso que se cree que la mujer era como una diosa, la diosa de la fertilidad. Gracias. Ok, la economía. Las pruebas encontradas han llevado a los arqueólogos a afirmar que la cultura valdivia comenzó siendo un pueblo nómada de recolectores y cazadores. Con el tiempo, sus actividades productivas fueron evolucionando hasta tener una economía mixta. En esta fase, su alimentación procedía tanto del mar como de la agricultura. Agricultura. No se sabe exactamente en qué momento la cultura valdivia comenzó a practicar la agricultura, los arcos y desechos vegetales, lo que prueba que a partir de cierta época comenzaron a cultivar los terrenos que habitaban. Los productos que cultivaban eran la mandioca, el cacahuete, las calabazas, el algodón y la batata. Además, también comenzaron a criar animales. Coca. Hasta ahora no se han encontrado restos de coca en ningún yacimiento. Sin embargo, se han aparecido algunas figurillas que tienen una mejilla hinchada, como si estuviera masticando coca. Igualmente se han encontrado vasos pequeños que se usaba para almacenar la sustancia. A continuación, mi compañera. Arte y cerámica. El legado más importante de la cultura valdivia era su provisión de cerámica, ya que esta cultura fue una de las primeras en todo el continente mesoamericano en la que el uso de este material se masificó. En un primer momento, sobre el año 2700 a.C., la cerámica de Valdivia era práctica y áspera, pero con el tiempo fue refinándose y aumentando en tamaño y delicadeza. La más característica era la
cerámica de color rojo, oscuro pulido, aunque también eran frecuentes los colores grises y otros tonos del rojo. Los artesanos producían principalmente escudillas, cuencos y ollas, siempre con boca ancha y una base cóncava. La decoración se realizaba con técnicas como el modelado, el estampado o la incisión. Los motivos más frecuentes eran los geométricos. Los expertos han agrupado la producción atendiendo a dos factores: la forma de los labios, bases y bordes, y la decoración y la composición. Esta decoración fue dividida por Emilia Estrada en dos fases: el periodo Valdivia A, con una decoración muy simple, y el periodo Valdivia B, en la que aumentó la complejidad tanto de los motivos como de las técnicas utilizadas. Vestimenta. No existen demasiados hallazgos, pero al tratarse de un periodo formativo, se destacó que principalmente usaban taparrabos y algunos elementos decorativos como collares con dientes de animales más feroces de la selva. Las viviendas tenían forma elíptica, con paredes construidas por grandes postes de madera contiguos y cubiertos de bareque. Los techos eran de paja o de ramas. Tenían dimensiones de 12 metros de largo por 8 de ancho, en donde suponen que habitaban familias numerosas, o sino que eran unas viviendas comunitarias. Morteros. Eran parte de otros utensilios que habían contribuido a la fama de esta artesanía. Son los morteros, ya que estos tenían formas de monos, toros y felinos, y estaban destinados a pulverizar sustancias alucinógenas o medicinales, incluida la hoja de coca. Eran, por lo tanto, herramientas muy utilizadas en las ceremonias religiosas. En algunos yacimientos arqueológicos de la cultura valdivia se han encontrado figurillas con forma femenina, normalmente desnudas. Estas figuras, elaboradas con barro y piedra, han sido bautizadas como las Venus valdivianas. Todas ellas tienen los mismos rasgos: iniciaciones con forma de grano de café para representar los ojos, líneas gruesas de cejas que llegan hasta formar la nariz, brazos junto al cuerpo y piernas sin pies. Sus formas son redondeadas y los rasgos sexuales, sobre todo los pechos, están muy marcados. Por último, todas llevan peinados complejos, ya que los peinados en el género femenino eran indicadores de su jerarquía en la comunidad. Los lisados, trenzados y aberturas en la cabeza eran parte de lo más habitual en las mujeres. Se decía que la que tenía su peinado más elevado o alto era la matriarca de la comunidad, la que se encargaba de las decisiones que se tomaban. La finalidad de esta figura sigue siendo objeto de debate. Muchas fueron encontradas en las tumbas o enterradas en el campo, por lo que se especula que pudieron ser una especie de talismán para mejorar la fertilidad de la tierra. Gracias. Esa ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada.